El resplandor neón de los años 80 baña las calles de Police Academy, Loca Academia de Policía, una película que convirtió a un grupo de torpes inadaptados en leyendas de la comedia. Debajo de su superficie de comedia física y slapstick, se esconde un auténtico tesoro de rarezas, peculiaridades y historias olvidadas que dieron forma a esta icónica franquicia. Vamos a sumergirnos en el caos de su creación, los secretos detrás de sus personajes y el inesperado legado que dejó atrás. Número 1. La inspiración de la vida real detrás de la academia. Antes de que Police Academy se convirtiera en un clásico del cine, nació de una observación del mundo real. El guionista Neil Israel estaba visitando San Francisco cuando se topó con una escena peculiar. Un grupo de reclutas policiales totalmente no calificados siendo entrenados en una academia local. Su incompetencia era casi caricaturesca. Tropezaban con sus porras, manejaban torpemente el papeleo y apenas entendían los protocolos más básicos. Israel quedó impactado por lo absurdo de estos aspirantes a policías, algunos de los cuales parecían más aptos para un club de comedia que para una comisaría. Aquello encendió la idea de una película sobre un grupo heterogéneo y desastroso de reclutas soltados en un sistema desesperado por llenar vacantes. La ciudad en la película nunca se nombra explícitamente, pero sus raíces se remontan al enfoque poco convencional de San Francisco para cubrir la escasez de policías a finales de los años 70, cuando se relajaron tanto los estándares de contratación que prácticamente cualquiera podía intentar ser agente de la ley. Esa política real de bajar las barreras para los reclutas se convirtió en la premisa central de la película, dándonos personajes como el inolvidable Otter the Nod y todos los demás locos. Es una verdad tan extraña que parece mentira. La base de la película está fundamentada en un pedazo de realidad tan salvaje que resulta difícil de creer. Número 2. El estrellato accidental de Steve Guttenberg. Steve Guttenberg, el rostro de Carey Mahoney, no fue la primera opción para el papel. El equipo de producción inicialmente tenía en la mira nombres más grandes como Michael Keaton y Tom Hanks, quienes estaban a punto de alcanzar la fama en 1984. Guttenberg, un actor relativamente desconocido en ese momento, consiguió el papel casi por casualidad. Su agente lo impulsó para el rol después de una serie de apariciones menores en televisión, y el director Hugh Wilson vio algo en su encanto relajado y natural durante una audición discreta y sin pretensiones. La química de Guttenberg con el reparto conjunto se convirtió en el corazón de la película, pero su selección fue una apuesta arriesgada que terminó dando frutos. Improvisó muchas de las réplicas sarcásticas de Mahoney basándose en su propio ingenio rápido, lo que le dio al personaje un toque cercano y relatable. Fuera de cámara, Guttenberg era un bromista empedernido. A menudo colaba cojines de pedos en el set para mantener el ambiente ligero y divertido. Su ausencia total de ego encajó perfectamente con el espíritu de perdedor triunfador de la película, pero resulta increíble pensar lo cerca que estuvimos de tener un Mahoney completamente diferente. El papel catapultó a Guttenberg a convertirse en un ícono de los años 80, pero fue un capricho del destino que siquiera tuviera la oportunidad. Número 3. Los efectos de sonido fueron un personaje por sí mismos. Si Police Academy se siente como un dibujo animado de acción real, el mérito es de sus efectos de sonido exagerados. Desde el chapoteo de los zapatos mojados hasta los boings caricaturescos durante las caídas cómicas, el diseño de audio fue deliberadamente exagerado al máximo. El editor de sonido John L. Anderson, veterano de los dibujos animados de Looney Tunes, fue contratado específicamente para darle a la película su característico estilo slapstick. Anderson pasó horas en el estudio creando sonidos personalizados, como dejar caer trapos mojados para los pasos chapoteantes o utilizar un dispositivo con resorte para los puñetazos cómicos. Los icónicos ruidos bucales del cadete Larbell Jones, interpretado por Michael Winslow, fueron completamente improvisados. Winslow, un cómico de stand-up con una habilidad extraordinaria para la imitación vocal, improvisó la mayoría de sus efectos de sonido, incluyendo los ruidos de ametralladora y los aullidos de sirena. El equipo le dio carta blanca después de que su primera toma los dejara boquiabiertos, y sus improvisaciones se convirtieron en una marca registrada de toda la franquicia. Estos sonidos no eran mero relleno,
fueron meticulosamente superpuestos para amplificar la energía caótica de la película, haciendo que cada gag impactara mucho más fuerte de lo que lo habrían hecho solo con las imágenes. Número 4. El Blue Oyster Bar fue una incorporación de última hora. El Blue Oyster Bar, ese bar gay recurrente y desterrillante, que es tanto un producto de su época como un elemento polémico hoy en día, no estaba en el guión original. Durante la preproducción, los guionistas necesitaban un remate gracioso para las escenas en las que los personajes tenían que ser arrojados a una situación absurdamente incómoda. Un explorador de localizaciones dio por casualidad con un bar de cuero en Toronto que encajaba perfectamente, y así nació la idea. La estética exageradísima del local, clientes vestidos de cuero, luces de discoteca y un ambiente camp muy marcado, se explotó para sacar risas, reflejando actitudes de los años 80 que no han envejecido nada bien. El decorado se construyó desde cero con accesorios deliberadamente exagerados, sombreros vaqueros gigantes, cadenas y demás, para apoyarse al máximo en el estereotipo. A pesar de aparecer apenas unos segundos en pantalla, el Blue Oyster Bar se convirtió en uno de los favoritos del público, hasta el punto de tener su propia música tema que volvió a sonar en las secuelas. Rodar esas escenas fue una auténtica fiesta. Según cuentan, los extras se lo pasaron en grande sobreactuando y pasándoselo bomba. Aún así, la inclusión del gag fue una decisión totalmente espontánea, tomada apenas unas semanas antes de empezar el rodaje, lo que demuestra hasta qué punto gran parte del humor de la película se basó en ocurrencias y caprichos de última hora. Número 5. La conexión con Toronto. Aunque Police Academy parece quintesencialmente estadounidense, se rodó casi íntegramente en Toronto, Canadá. La combinación de calles urbanas duras y modernas instalaciones policiales de la ciudad la convirtió en el doble perfecto de la ciudad anónima de la película. El viejo hospital psiquiátrico Lakeshore hizo las veces de la academia. Su imponente fachada de ladrillo brindó el fondo ideal para el caos de los reclutas. Los diversos barrios de Toronto sirvieron de escenario para todo, desde las escenas de persecución hasta el Blue Oyster Bar. Filmar en Canadá también supuso un importante ahorro presupuestario. Los costos de producción más bajos y un tipo de cambio favorable permitieron estirar el modesto presupuesto de $4.5 millones de la película. Figuración local llenó las escenas de multitudes, y algunos extras incluso colaron frases improvisadas y acentos canadienses que luego fueron eliminados discretamente en postproducción para mantener la ambientación indefinida. El elenco y el equipo se alojaron en un hotel del centro de Toronto, donde las bromas nocturnas como los cojines pedorros de Gutenberg mantenían el buen humor. Resulta una extraña ironía que una película tan vinculada a la cultura pop americana fuera creada al norte de la frontera. Un secreto a la vista de todo. Número 6. El especialista que se convirtió en estrella. George Gaines, quien interpretó al torpe comandante Lazard, no era actor de profesión. Era un especialista de acrobacias, stuntman, con un don especial para la comedia física. Gaines había realizado trabajos de especialista sin acreditar en películas de acción a lo largo de los años 70, pero Police Academy fue su gran oportunidad, su gran salto a la fama. Su casting surgió después de un encuentro fortuito con el director Hugh Wilson, quien vio a Gaines tropezar con un accesorio durante un ensayo de acrobacias, y pensó que su torpeza natural era perfecta para el personaje de Lazard. Gaines se entregó por completo al papel, improvisando momentos como el desastre del podio en el que se enreda con los cables del micrófono. Su experiencia como especialista impregnó la fisicalidad del personaje, haciendo que la actitud distraída y despistada de Lazard se sintiera completamente auténtica. Fuera de cámaras, Gaines fue un mentor para los actores más jóvenes, compartiendo historias de cuando saltaba desde edificios en trabajos anteriores. Con 67 años durante el rodaje, era el decano del reparto, el actor de más edad y experiencia, y aún así realizó todas sus propias acrobacias, incluida la caótica escena del desfile. Es increíble pensar que el encanto accidental de un especialista dio forma a uno de los personajes más memorables de la película. Número 7. La batalla por la censura. El humor subido de tono de Police Academy estuvo a punto de ganarle una calificación R, lo que habría hundido por completo su potencial en taquilla.
La MPAA señaló varias escenas, entre ellas las bromas groseras de Mahoney y la infame escena del podio en la que las travesuras de una prostituta debajo del escritorio del comandante Lazard cruzaban todos los límites. El director Hugh Wilson peleó con uñas y dientes para mantener la película en categoría PG, argumentando que su humor era juvenil, no malicioso. El equipo recortó justo lo necesario, eliminaron algunas líneas sugerentes y atenuaron la desnudez hasta conseguir la calificación deseada. Los censores fueron especialmente sensibles con las escenas del bar Blue Oyster, temiendo que ofendieran al público, pero los cineastas defendieron que la absoluta absurdidad de las situaciones desactivaba cualquier controversia real. Las proyecciones de prueba les dieron la razón. El público se partía de risa con los chistes y no le importaba lo atrevido que fuera. La lucha fue tan intensa que la copia final se entregó apenas unos días antes del estreno. Esa calificación PG fue un momento de vida o muerte. Permitió que Police Academy llegara a un público masivo y la convirtió en un éxito mundial que recaudó $150 millones. Número 7. La batalla por la censura. El humor subido de tono de Police Academy estuvo a punto de ganarle una calificación R, lo que habría hundido por completo su potencial en taquilla. La MPAA señaló varias escenas, entre ellas las bromas groseras de Mahoney y la infame escena del podio en la que las travesuras de una prostituta debajo del escritorio del comandante Lazard cruzaban todos los límites. El director Hugh Wilson peleó con uñas y dientes para mantener la película en categoría PG, argumentando que su humor era juvenil, no malicioso. El equipo recortó justo lo necesario, eliminaron algunas líneas sugerentes y atenuaron la desnudez hasta conseguir la calificación deseada. Los censores fueron especialmente sensibles con las escenas del bar Blue Oyster, temiendo que ofendieran al público, pero los cineastas defendieron que la absoluta absurdidad de las situaciones desactivaba cualquier controversia real. Las proyecciones de prueba les dieron la razón. El público se partía de risa con los chistes y no le importaba lo atrevido que fuera. La lucha fue tan intensa que la copia final se entregó apenas unos días antes del estreno. Esa calificación PG fue un momento de vida o muerte. Permitió que Police Academy llegara a un público masivo y la convirtió en un éxito mundial que recaudó $150 millones. Nunca fue pensada para generar una franquicia. La película fue aprobada como una comedia única e independiente, con Warner Brothers esperando un retorno modesto sobre su presupuesto de $4.5 millones. Pero cuando recaudó más de $80 millones solo en Estados Unidos, el estudio se apresuró a sacar provecho. La primera secuela, Policía Academia 2, su primera misión, fue puesta en producción a toda prisa en cuestión de meses, reutilizando las mismas localizaciones de Toronto para ahorrar costos. El guión original era autocontenido, sin cliffhangers ni preparaciones para historias futuras, por lo que los guionistas tuvieron que inventar nuevos arcos para personajes como Mahoney y Tackleberry. La fórmula repetitiva de la secuela, más bromas, más caos, fue una respuesta directa al amor del público por los gags del filme original. Para cuando llegó la séptima película en 1998, la serie se había estirado muy lejos de sus humildes orígenes. Es extraño pensar que una comedia barata y despreocupada sobre policías inadaptados dio origen a una franquicia extensa, todo porque las audiencias de prueba no podían parar de reírse con la energía absurda de la primera película. Número 9. La paloma animatrónica. Uno de los gags más extraños de la película involucra a una paloma que aterriza en la cabeza del comandante Lazard durante un discurso. Ese pájaro no era real. Se trataba de una marioneta animatrónica fabricada por un equipo de efectos especiales que venía directamente de terminar E.T. el extraterrestre. La paloma fue una incorporación de última hora cuando una escena necesitaba un remate visual potente. El equipo de efectos la construyó en apenas 48 horas, utilizando espuma ligera y servomotores controlados por control remoto para que pudiera parpadear y girar la cabeza. La marioneta era tan convincente que algunos miembros del reparto no se dieron cuenta de que era falsa hasta después de rodar la toma. Según se cuenta, Guttenberg se reía tan fuerte que arruinó varios planos. La breve aparición del pájaro requirió un esfuerzo desproporcionado. 3 técnicos se escondían fuera de cámara para manejarla, y el accesorio se rompió 2 veces durante el rodaje. Es un testimonio del compromiso de la película con el absurdo que una paloma robótica se convirtiera en un momento memorable.
demostrando que ningún detalle era demasiado pequeño como para exprimirlo en busca de risa. Número 10. El papel revelación de Kim Cattrall. La interpretación de Kim Cattrall como la cadete Karen Thompson fue su primer gran papel cinematográfico, el que la puso en el camino hacia el estrellato. Recién salida de trabajos en el teatro, Cattrall se presentó a la audición por puro capricho, después de que una amiga le avisara del proyecto. Lo consiguió interpretando a contracorriente. Dio vida a una recluta estirada y correcta, con un comportamiento recatado y formal que contrastaba totalmente con los papeles más sensuales y seductores que vendrían después, como la Samantha de Sex and the City. Cattrall improvisó reacciones sutiles, como sus miradas de exasperación y sus gestos de «hasta aquí», cuando Mahoney coqueteaba con ella, que aportaron a Thompson una profundidad que no estaba en el guión, bastante esquemático y superficial. Fuera del rodaje, conectó con Steve Guttenberg por su situación compartida de ser los novatos del reparto, y los dos ensayaban sus diálogos hasta altas horas de la noche en un diner de Toronto. El éxito de la película abrió muchas puertas a Cattrall, pero con los años ella se ha distanciado de la franquicia, considerando que su humor infantil y gamberro fue una bendición agridulce. Resulta curioso pensar que su actuación elegante y contenida en una comedia disparatada sentó las bases de una carrera posteriormente definida por personajes atrevidos e icónicos. Número 11. El presupuesto estaba estirado al límite. Police Academy se rodó con un presupuesto irrisorio de $4,5 millones, una fracción de lo que costaban las grandes comedias en 1984. Cada dólar fue exprimido al máximo. Los decorados, como los terrenos de entrenamiento de la academia, se reciclaron de un hospital abandonado de Toronto, ahorrando miles de dólares. Los uniformes eran en su mayoría excedentes policiales comprados de segunda mano, con las placas hechas de plástico pintado con spray. Las escenas de persecución en coche utilizaron sedanes destartalados comprados baratos en un desguace local, y la mayoría de las acrobacias las realizaron los propios actores para evitar contratar especialistas o extras. El equipo de producción incluso prescindió de catering algunos días, y los actores compraban perritos calientes a vendedores ambulantes entre tomas. A pesar de todas estas limitaciones, un montaje ingenioso y un diseño de sonido muy cuidado le dieron a la película un aspecto pulido y profesional. La inventiva del equipo dio sus frutos cuando la película recaudó más de 30 veces su presupuesto, demostrando que no hacen falta grandes fortunas para provocar grandes carcajadas. Es increíble pensar que una película tan barata se convirtiera en un auténtico gigante cultural. Número 12. El estudio de sonido unipersonal de Michael Winslow. Michael Winslow, también conocido como Larvell Motormouth Jones, era un mago de los efectos sonoros cuyos talentos definieron el caos auditivo de la película. Comediante de stand-up con un don para la imitación, Winslow podía replicar cualquier cosa, desde disparos hasta neumáticos chirriantes, usando únicamente su voz. Su audición consistió en 5 minutos de ruidos ininterrumpidos, motores de avión, timbres de puerta e incluso una interpretación tipo kazoo de una sirena policial. El director le dio carta blanca para improvisar, y Winslow cumplió, grabando la mayoría de sus efectos en vivo directamente en el set. Superponía hasta 20 sonidos distintos por escena, a menudo en una sola toma, utilizando un micrófono barato improvisado por el equipo de sonido. Fuera de cámara, entretenía al reparto imitando sus voces. Una vez engañó a Guttenberg haciéndole creer que sus líneas estaban siendo dobladas. Las habilidades de Winslow eran tan esenciales que las secuelas se construyeron en torno a sus gags. Resulta alucinante que las cuerdas vocales de un solo hombre se convirtieran en una piedra angular del encanto caricaturesco de la película. Número 13. La escena improvisada en el aula. La escena del aula en la que Mahoney engaña al cadete Blanques para que grite palabrotas fue casi completamente improvisada. El guión originalmente pedía una broma genérica, pero Steve Guttenberg sugirió escalarla con una cadena de insultos absurdos. Él y el actor Brant von Hoffman, que interpretaba a Blanques, improvisaron uno sobre el otro, con von Hoffman adlibando sus reacciones de indignación. El equipo rodó la escena en una sola toma, incapaces de parar de reírse lo suficiente como para repetirla. El director Hugh Wilson mantuvo las cámaras encendidas, sabiendo que esa energía cruda era oro puro. Las palabrotas se atenuaron en postproducción para asegurar la calificación PG, pero la esencia de la escena y su espíritu enérgico sobrevivieron intactos.
Los extras que aparecen al fondo eran en realidad vecinos de Toronto, a los que se les dijo que reaccionaran de forma natural, y sus risas genuinas entraron en el montaje final. Es un extraño testamento del ambiente relajado y libre de la película que uno de sus momentos más graciosos naciera de los actores improvisando sobre el peligro real de la escena del motín. La escena culminante del motín, en la que los reclutas se enfrentan a una turba enfurecida, fue mucho más peligrosa de lo que parecía. Filmada en un backlot de Toronto, la secuencia utilizó a más de 100 extras, muchos de los cuales se dejaron llevar y empezaron a lanzar botellas de utilería y escombros con demasiada fuerza. Varios especialistas de riesgo, stunt performers, recibieron moretones reales cuando la energía de la multitud superó por completo la coreografía planeada. La escena se rodó en una sola noche para ahorrar costes, con ensayos mínimos, lo que aumentó aún más el caos. Los efectos pirotécnicos de los coches en llamas fallaron 2 veces y casi queman a actores como G.W. Bailey, el teniente Harris. El equipo tuvo que usar extintores reales para apagar las llamas entre tomas. Además, un extra tuvo que ser hospitalizado brevemente por inhalación de humo. A pesar de todos los percances, la intensidad cruda y realista hizo que la escena se sintiera visceral y captara a la perfección la incompetencia de los reclutas. Es una locura que el gran set piece de una comedia estuviera tan cerca de convertirse en un desastre real, y aún así, ese peligro solo consiguió amplificar el caos que se veía en pantalla. Número 15. El éxito sorpresa de la banda sonora. La banda sonora de Police Academy, con sus cursis ritmos de sintetizador y su tema cargado de metales, fue un trabajo apresurado de última hora. El compositor Robert Folk tuvo solo 2 semanas para musicalizar la película después de que el compositor original abandonara el proyecto. Trabajando desde un pequeño estudio en Toronto, Folk se apoyó deliberadamente en los clichés de los años 80. Piensen en trompetas brillantes y baterías electrónicas palpitantes para acompañar el tono tonto y disparatado de la película. El tema principal, hoy icónico, fue compuesto en una sola noche, inspirado mientras Folk veía los diarios de rodaje de la escena del desfile. La pista disco del Blue Oyster Bar fue un guiño irónico y con la lengua en la mejilla a Saturday Night Fever, incluida como una broma. Nadie esperaba que la banda sonora se vendiera, pero llegó brevemente a las listas de éxitos en 1984, impulsada por fans que no podían sacarse el tema principal de la cabeza. Folk dijo después que quedó atónito al ver que una partitura hecha a las prisas y casi desechable se convirtiera en un referente cultural. Es curioso pensar que una banda sonora apresurada llegó a ser tan reconocible como la propia película. Número 16. La guerra de bromas contra Seth. El rodaje de Police Academy, loca academia de policía, fue un hervidero de bromas pesadas que reflejaba perfectamente el espíritu anárquico de la propia película. Steve Guttenberg era el cabecilla pedorretos y arañas falsas en los remolques de los actores. G.W. Bailey contraatacó manipulando la silla de Guttenberg con un zumbador oculto que le dio una descarga eléctrica en plena escena tranquila. Kim Cattrall también se apuntó a la fiesta y, como venganza por un ataque con globos de agua, echó salsa picante en el café del catering. El equipo de cámara, que se creía inmune, amaneció un día con los objetivos de sus lentes untados de vaselina, cortesía de Michael Winslow. El director Hugh Wilson no solo toleraba el caos, sino que lo alentaba activamente, convencido de que alimentaba la química del reparto. Una de las bromas, que consistió en meter una serpiente de goma en el váter, retrasó el rodaje 1 hora entera mientras Bailey no paraba de maldecir. Todas estas travesuras mantuvieron la moral alta durante las largas noches de rodaje en Toronto, y la verdadera camaradería del elenco se filtró de forma natural en sus interpretaciones. Resulta curioso, y paradójicamente perfecto, que una película sobre inadaptados fuera realizada por un equipo que gastaba bromas infantiles dignas del propio guion. Número 17. El Joe escondido del póster. El póster de Police Academy, loca academia de policía, con su placa y su porra como imágenes principales, oculta una broma sutil. El artista contratado a última hora introdujo disimuladamente una carita caricaturesca minúscula dentro del diseño de la placa. Un guiño pícaro a lo absurdo de la película. La mayoría de los espectadores nunca lo vieron, pero los fans con buen ojo descubrieron esa cara,
que se parece a un Mahoney sonriente y travieso. El póster se hizo con prisas para cumplir los plazos de marketing, y el estudio no se dio cuenta del añadido hasta después de la impresión. Se convirtió en una broma interna silenciosa entre el equipo, que adoraba que su espíritu anárquico se hubiera colado incluso en la imagen promocional de la película. El diseño también utilizaba una tipografía amarilla muy llamativa para gritar comedia, una elección hecha expresamente para destacar en los abarrotados carteles de los cines. Esa carita oculta, apenas visible sin una lupa, es un extraño recordatorio de cómo el humor de la película impregnaba hasta el último detalle, incluso su publicidad. Número 18. La escena de amor eliminada. Se rodó un subtrama romántico entre Mahoney y Thompson, pero fue cortada por razones de ritmo. La escena, filmada en un parque de Toronto, mostraba a los dos compartiendo un momento tranquilo después de un percance durante el entrenamiento, con Guttenberg y Cottrell interpretándolo de manera seria por una vez. Las audiencias de prueba la encontraron demasiado sentimental, ya que chocaba con las bromas incesantes de la película, por lo que fue eliminada. El metraje se perdió cuando un becario del estudio extravía los rollos de película, quedando únicamente las páginas del guión como prueba de su existencia. Cottrell declaró años después que se sintió aliviada, pues la escena le parecía forzada y fuera del carácter de su personaje. Guttenberg, en cambio, no estuvo de acuerdo. Él creía que le daba profundidad a Mahoney, pero el director se decantó por las risas. El corte desplazó el enfoque de la película hacia una comedia pura, una decisión que definió su tono, aunque dejó subdesarrollada la química entre Mahoney y Thompson. Resulta extraño imaginar ahora a Police Academy con un momento conmovedor que se perdió para siempre por un error administrativo. Número 19. Los policías reales en el set. Se contrataron agentes reales de la policía de Toronto como consultores para asegurarse de que los procedimientos de la película tuvieran al menos una pátina de autenticidad. Entrenaron a los actores en maniobras básicas y en el giro de porras, aunque la mayor parte de sus consejos fueron ignorados deliberadamente para potenciar la comedia. Uno de los oficiales, un veterano curtido y de mirada dura, también hizo de extra en la escena del desfile, dando órdenes con tanta convicción que casi se robó el plano. Fuera de cámaras, los policías intercambiaron anécdotas con el equipo, compartiendo historias de sus propios errores de novatos que inspiraron algunos de los gags más graciosos de la película. También le enseñaron a Michael Winslow cómo imitar sonidos auténticos de sirenas policiales, los cuales él exageró hasta el extremo para provocar carcajadas. A los oficiales les pareció el guión hilarante, pero advirtieron al equipo que no hicieran quedar a la policía demasiado incompetente. Su presencia logró anclar la película lo justo para que no se convirtiera en una farsa absoluta. Es una locura pensar que policías de verdad ayudaron a moldear una película que se burla con cariño de su propia profesión. Desde manicomios llenos de locos hasta predicciones de disturbios, Police Academy es mucho más que una simple comedia. Es un viaje salvaje de rarezas que conquistó corazones y dejó mudos a los críticos. Estos 20 datos revelan el caos que hubo detrás de las risas y demuestran que este clásico de 1984 es tan impredecible como sus cadetes inadaptados. Si te encantó este recorrido a fondo, dale un buen me gusta, compártelo con tus amigos amantes de la comedia y suscríbete para más secretos del cine. Activa la campanita para no perderte ni un desfile y deja un comentario contándonos cuál de estos datos te dejó más boquiabierto. ¡Hasta la próxima!